Nuevamente, hoy vamos a conversar sobre el régimen aduanero especial de equipaje en Venezuela, cuál es su marco normativo, cuáles son las regulaciones en nuestro país y sus principales características. Al respecto, es importante destacar que aunque nuestra ley orgánica aduana es la ley máxima donde se encuentra la regulación de los regímenes en Venezuela, los regímenes aduaneros en Venezuela, ella no nos da una definición clara sobre lo que es el equipaje, no está definido en la ley, en nuestra LOA, sino que nos refiere a un reglamento, que es el reglamento de la Ley Orgánica de Aduana sobre regímenes de liberación, suspensión y otros regímenes aduaneros especiales, que en lo sucesivo lo denominaremos como reglamento de regímenes especiales. La Ley Orgánica de Aduana dedica un capítulo que posee dos artículos, que son el 138 y el 139, a el régimen del equipaje. Sin embargo, como les comentaba, no aporta gran contenido de información al respecto, sino que remite al reglamento. La Ley Orgánica de Aduana también posee otros artículos donde menciona el equipaje. Por ejemplo, se excluye de la declaración anticipada de información el equipaje. Esta declaración es obligatoria para las importaciones, excepto, dentro de esas excepciones tenemos el equipaje. También está establecido que está exceptuado, o sea, lo que es el equipaje está exceptuado de la obligación del uso de agente de aduanas. Y también en la Ley Orgánica de Aduana establece que el equipaje está sometido a potestad aduanera. Estos están establecidos en el artículo 42 y en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Aduana. Aparte o extra de la información que les acabo de comentar, la Ley Orgánica de Aduana no refiere o no se refiere al equipaje de otra manera, y es por ello que nos vemos en la imperiosa necesidad de trasladarnos o estudiar, analizar lo que establece el reglamento de regímenes aduaneros especiales. Este reglamento, en su artículo 131, nos establece, el 131 nos establece la definición de lo que es el equipaje. Al respecto, me permito leerles lo siguiente. Se entiende por equipaje el conjunto de efectos de uso o consumo personal. Ya aquí encontramos la primera característica: efectos o uso de consumo personal, cosas de uso personal. Estas cosas de uso personal también pueden ser, de acuerdo con el reglamento, obsequios, y los obsequios que trasladen pasajeros o tripulantes al arribar o al salir del país. Es decir, que para estar en presencia del equipaje es obligatorio la entrada o la salida de personas desde el territorio nacional, según lo que nos establece el 131. Entonces, estos efectos de uso o consumo personal o estos obsequios de las personas que entran o salen del país deben, por su cantidad y valores, no deben demostrar finalidad comercial. Es decir, que la mercancía no va a ser vendida, no se debe mostrar que es para el comercio en el país o fuera del país, sino que son obsequios, son cosas que se van a usar para el consumo o uso personal de ese pasajero que está arribando o que está saliendo de nuestro territorio. Nosotros, de acuerdo, encontramos en nuestro análisis que, de acuerdo con lo que establece el autor Jaile Rivas en su libro de legislación aduanera, tenemos 5 clasificaciones distintas sobre lo que es el equipaje. La primera clasificación que establece este autor que les comenté es de acuerdo al artículo 132 del reglamento de regímenes aduaneros especiales. Y de acuerdo con el artículo 132 podemos tener equipaje acompañado y equipaje no acompañado, entendiéndose que el equipaje acompañado es aquellos efectos de uso, consumo personal y toda esta característica que estamos comentando, que arriban o salen con el pasajero, con la persona en el mismo medio de transporte o con la persona. Eso es el equipaje acompañado, viajan juntos en el mismo medio de transporte. Por ejemplo, yo puedo traer una maleta al territorio nacional, un bolso con mi ropa, con mis zapatos, etc. Esto es equipaje acompañado porque viaja conmigo, que soy la persona, o viaja en el mismo medio de transporte. Ahora bien, ¿qué es el equipaje no acompañado?
El equipaje no acompañado es el que no viaja con la persona, es decir, ingresa o egresa al territorio nacional con anterioridad o posterioridad a la persona. Esto podemos encontrar temas como mudanzas internacionales. Por ejemplo, si yo me quiero mudar a Nueva York, desde Venezuela a Nueva York, yo puedo llevarme mi nevera, yo puedo llevarme mis muebles, yo puedo llevarme implementos personales, y todo esto lo voy a colocar dentro de un contenedor y lo reenvío o lo remito desde Venezuela a aquel país. Y esto es equipaje no acompañado porque viaja en otro medio de transporte, se iría en este caso en barco, en un contenedor. La segunda clasificación que nos establece Haile Rivas es de acuerdo con la categoría del viajero. En este sentido, Haile Rivas nos establece que tenemos equipajes de pasajeros, equipajes de turistas y equipajes de tripulantes. Y al respecto, el reglamento de regímenes aduaneros especiales nos define qué son los pasajeros, qué son los turistas y qué son los tripulantes. Acá tenemos el artículo 134 del Reglamento de Regímenes Aduaneros Especiales, el cual establece que se considerarán pasajeros todas aquellas personas nacionales o residentes en el país que entren o salgan del territorio nacional por los lugares habilitados para operaciones aduaneras a bordo de vehículos de transporte público o privado. ¿Qué es el pasajero? El que entra y sale de nuestro territorio para cualquier diligencia, cualquier actividad en un transporte público o privado. Asimismo, nosotros tenemos que hay equipaje para turistas, y los turistas están en el artículo 144 del Reglamento de Regímenes Aduaneros Especiales, el cual establece que se consideran turistas todas aquellas personas extranjeras que entren al territorio nacional bajo tal carácter. Este artículo no nos tiene muy claro la definición de lo que es el turista, y por ello es que tenemos que hacer mención al artículo 90 de la Ley Orgánica del Turismo, el cual establece una definición clara y precisa de lo que son los turistas, que son todas aquellas personas que pernotan, es decir, que duermen en lugares distintos a los lugares de su domicilio, pero lo realizan con la función de esparcimiento o recreación. Entonces allí está la primera diferencia con lo que es un pasajero. Un pasajero no va a divertirse, no va a esparcirse como si lo haría un turista. ¿Okay? Que esa es la principal condición o característica. Y por último tenemos los tripulantes de acuerdo con esta clasificación, que los tripulantes nosotros los encontramos en el artículo 148 del Reglamento de Regímenes Aduaneros Especiales, que establece lo siguiente: se consideran tripulantes todas aquellas personas que al arribar o salir salir un vehículo del territorio nacional por cualquier lugar habilitado se encuentran a bordo del mismo prestando servicios en calidad de empleados del transportador. Es decir, el tripulante es el que está trabajando en el medio de transporte en el momento en que entra o sale del país. Tenemos entonces clasificación de equipaje, esta segunda clasificación de equipaje: los pasajeros, los que ingresan y salen del territorio; el equipaje para turistas, que son los que pernotan fuera de su lugar de domicilio para esparcirse; y por último los tripulantes, que son los que están trabajando al momento de trasladarse en el medio de transporte. ¿Cuál es el punto siguiente? Tenemos una tercera clasificación de acuerdo con el autor, que es si la mercancía es nueva o es usada. Aquí no hay mucho que explicar, porque una mercancía nueva es una mercancía que está en condiciones de fabricación reciente, y la mercancía usada es la que ya ha pasado por el uso de la persona. Tenemos la otra característica, que es según la otra clasificación, que es dependiendo de la naturaleza de la mercancía. Esta clasificación se subdivide o tiene tres subcategorías, que es los efectos personales, como conversábamos hace un instante, cosas que yo uso como mi maleta, mi ropa, mis zapatos, etc. Los efectos personales. 2, la segunda subclasificación es el menaje de casa. Y 3, los vehículos. Es decir, que yo puedo traer efectos personales, menaje de casa, que en menaje de casa la definición está en el artículo 135, está constituido por los muebles y artefactos de uso y economía domésticos. ¿A qué se refiere esto? A muebles, nevera,
cocina, microondas, lavadora, todo aquello de uso y consumo personal o de uso personal que yo tengo como de economía doméstica. Este es el menaje de casa y esto también puede ser trasladado bajo o con el régimen aduanero de equipaje. Y por último, los vehículos. Es decir, que si yo poseo un vehículo que puedo, que lo utilizo, que es para mi consumo personal y deseo trasladarlo desde un país A hasta un país B, pudiera hacerlo entonces por el régimen aduanero de equipaje. La siguiente subclasificación es de acuerdo con la regulación aeronáutica venezolana RAP 108, que allí tenemos que es equipaje de mano, el que se traslada con la persona, o equipaje de bodega, es el que se traslada en la bodega o en el compartimiento del medio de transporte, muy parecido a lo que es el equipaje acompañado o no acompañado. ¿Okay? Quiero hacerle algunas consideraciones con respecto al equipaje, algunas consideraciones generales con respecto a todo el tema del equipaje. En primer lugar, tenemos el artículo 122 del Reglamento de Régimen Aduaneros Especiales, que establece que la Administración Aduanera, es decir, el CENIAT, debe prestar el servicio en horas y días no hábiles. Es decir, que las 24 horas, los 365 días del año, la Administración Aduanera debe prestar el servicio de equipaje, debe prestar el servicio para el ingreso de equipajes de pasajeros, tripulantes o turistas. ¿Okay? La segunda consideración que quiero hacerles al respecto es con respecto al abandono, y eso está en el artículo 124 del Reglamento de Regímenes Especiales. Si la mercancía o si transcurren 15 días hábiles a partir del momento en que la mercancía es puesta bajo la potestad aduanera, entonces se entiende que y no es retirada, ojo, no es retirada por el consignatario, entonces se entiende que la mercancía cayó en abandono legal. Este es un lapso especial para el equipaje, distinto al régimen ordinario, que son 5 días hábiles más 30 días continuos que establece la Ley Orgánica de Aduanas. Como punto siguiente es que el equipaje no acompañado, parece que es el que viaja en un medio de transporte distinto al dueño del equipaje. El equipaje no acompañado debe pagar la tasa de almacenaje, es decir, debe pagar almacenaje y debe viajar en condiciones de carga, es decir, debe ir en la bodega del medio de transporte. El punto siguiente, la consideración siguiente que quería comentarles es que el equipaje de pasajeros, de personas que hayan fallecido en el extranjero, pueden ingresar a Venezuela liberadas del pago de los impuestos de importación y debe, es una obligación, venir acompañada de un certificado del funcionario consular venezolano, y eso está establecido en el artículo 129 del Reglamento de Regímenes Aduaneros Especiales. Y por último, que el equipaje que demuestre o que posea bienes que tengan naturaleza animal o vegetal, animales, plantas, por ejemplo, debe tener una inspección, al momento del arribo, debe tener una inspección sanitaria por parte de las autoridades sanitarias locales. Es decir, la administración aduanera debe apoyarse en las autoridades sanitarias y debe solicitar la inspección. Eso está establecido en el artículo 130 del Reglamento de Regímenes Aduaneros Especiales. Por último, ¿qué es lo importante o cuál es lo importante en materia aduanera para este régimen? Que cuando ingresa la mercancía, ella está liberada del pago de los impuestos de importación hasta ciertos límites. Y para ello tenemos que revisar los artículos siguientes. Para el caso de equipaje de pasajeros, nosotros vamos a encontrar los límites en los artículos 141 y 143 del Reglamento de Regímenes Aduaneros Especiales. El artículo 141 regula el ingreso del equipaje de pasajeros, es decir, cuando es entrada al territorio aduanero nacional. Este artículo 141 establece que hasta un límite de $1.000 o su equivalente en moneda nacional, el equipaje queda liberado del pago de los impuestos de importación. Si tenemos entre $1.001 y $2.000,
el equipaje goza de unas rebajas de acuerdo con lo que está establecido en el mismo artículo 141 del reglamento. Pero si se excediere de los $2.000, entonces toda aquella suma que se exceda de los $2.000 debe pagar impuestos de importación. Ojo, pero es solo por la suma que se exceda. Lo que esté por debajo de los $2.000 se va a seguir rigiendo por lo anteriormente comentado. Con respecto a los límites para el equipaje de turista, eso lo encontramos en el artículo 145. El artículo 145 nos establece que los turistas tienen liberación del pago de los impuestos de importación hasta un límite de $1.000 de los Estados Unidos americanos o su equivalente en moneda nacional. ¿Okay? Y todo lo que se exceda de los $1.000, es decir, de $1.001 en adelante o lo que sigue, estará sometido al régimen de importación ordinaria, es decir, deberá pagar los impuestos de importación correspondientes. Y por último tenemos el equipaje de tripulantes, que el equipaje de tripulantes posee una regulación distinta por la característica esencial o por la característica especial que poseen los tripulantes que arriban y salen del territorio nacional a cada instante, y su límite máximo para el equipaje es de $200. Todo lo que exceda de los $200 para un tripulante que traiga bajo efectos de equipaje deberá estar sometido entonces a la importación ordinaria, y eso quiere decir que estará sujeta al pago de los impuestos de importación. Eso lo encontramos nosotros en el artículo 149 del reglamento de regímenes aduaneros especiales. Espero que esta información les sea de utilidad. Eso es todo. Muchísimas gracias.